Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Hoy en la entrevista vamos a platicar con el doctor Luis Antonio Pérez López sobre su especialidad que es la superconductividad. El doctor Luis Antonio Pérez López es investigador en el Instituto de Física de la UNAM y esto lo grabamos durante el primer mini coloquio online durante la epidemia del COVID-19 con el grupo de termodinámica de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana el día 5 de mayo de 2020. Entonces empezamos. Luis, ¿qué es la superconductividad y cuál es el papel de la termodinámica? La superconductividad es otra fase de la materia. Es una fase termodinámica tal cual. Bueno, para empezar quizás debería describir primero en qué consiste la superconductividad. La superconductividad se caracteriza por dos propiedades. Un material es superconductor, o se llama así porque presenta una resistencia eléctrica igual a cero. O sea, no tiene resistencia eléctrica, puede conducir electricidad sin calentarse. Y segunda, presenta el llamado efecto Meissner. El efecto Meissner consiste en que cualquier superconductor, material en su fase superconductora, expulsa el campo magnético de su interior. En esa fase, el, al menos en muestras de tamaño macroscópico, el campo magnético no puede penetrar en el interior de un superconductor. De hecho, se dice que un superconductor es un diamagneto perfecto. Un diamagneto es aquel sistema que repele los campos magnéticos externos. Entonces, esas son las dos características de un material superconductor. Ahora, ¿cuándo aparece ese material? La superconductividad se descubrió en 1911, ya hace más de 100 años, 109 años, ¿no? Y se encontró hasta entonces porque para encontrar un material superconductor se requiere enfriarlo a temperaturas muy bajas, que solamente se pueden encontrar en laboratorios de física, ¿no? Entonces, esa temperatura a la cual un material se vuelve superconductor se conoce como temperatura crítica superconductora, así como las temperaturas críticas de los cambios de fase, es una temperatura crítica más. En este caso es, por ejemplo, si tal como el aluminio, es un metal, conduce corriente a temperatura ambiente, conduce corriente eléctrica, se calienta cuando conduce corriente eléctrica, pero cuando bajan la temperatura, en este caso una temperatura bajísima, si mal no recuerdo debe ser abajo de unos 2 Kelvin, el aluminio se convierte en superconductor. Si ustedes miden la resistencia del aluminio por debajo de su temperatura crítica, la resistencia eléctrica es cero. Entonces decimos que el aluminio pasa de una fase donde es un metal normal a una fase superconductora, donde la temperatura crítica es del orden de 4 Kelvin. Ahora, la resistencia eléctrica no es la única manera de caracterizar al material superconductor. Uno podría tener un material, un metal prácticamente sin impurezas y podría que la resistencia y bajar, la resistencia se puede acercar a cero tanto como queramos. Sin embargo, eso no caracteriza al material superconductor. El material superconductor se caracteriza además por la expulsión del campo magnético de su interior, como ya mencioné. Entonces, desde un punto de vista macroscópico, la termodinámica es esencial para describirlo. Entonces, tenemos una fase normal, donde tenemos un metal normal, una temperatura crítica por debajo de la cual el material se convierte en superconductor. Y es otra fase termodinámica. Y para analizar esa fase termodinámica necesitan, por ejemplo, aplicar, no sé si ya han estudiado los diferentes
energías libres o potenciales termodinámicos como de Gibbs Todavía no o tenemos una idea, vamos a empezar Helmholtz. a estudiar eso. Ahorita, Ok. ahorita hemos estudiado las ecuaciones de estado de diferentes sistemas, por ejemplo, la ecuación de estado de un gas ideal, la ecuación de estado de un gas de Van der Waals, y también hemos estudiado un sistema magnético, en donde vemos, por ejemplo, que hay una temperatura de Curie a partir de la cual el sistema se magnetiza. Entonces, ya con la idea de tener las ecuaciones de estado, hemos hablado acerca de los diagramas de fase. Entonces, bueno, así como para darte una imagen de lo que tenemos y para empezar entonces a sentar ideas, según lo que entiendo que nos estás comentando, es entonces que la resistividad es una característica en donde podemos ver que el material ya se convierte en superconductor, así como cuando un sistema se magnetiza, por ejemplo, en un caso paramagnético. Pero Sí, además, otra propiedad muy importante sería entonces el campo, ¿verdad? Que tiene que penetrar o no. En este caso, cuando lo repele por este efecto que nos comentaba, ¿cierto? El efecto Meissner, que creo que es el clásico, ¿verdad? Cuando uno sí. va a un laboratorio le muestran los materiales cerámicos, ¿verdad? Con un... De fases típico es digamos, en un eje horizontal graficaríamos la temperatura y en el eje vertical graficaríamos, en este caso, el campo magnético aplicado. Trataríamos al superconductor, sería un ejemplo típico de un material magnético. En vez de graficar, por ejemplo, un diagrama de fase de presión contra temperatura, donde aparecen las diferentes fases de líquido, sólido y gas, en este caso, tendríamos otra vez en el eje horizontal la temperatura y en el eje vertical el análogo a la presión, o a menos la presión, sería el campo magnético aplicado. Entonces tendríamos un campo magnético aplicado dependiendo de los valores de temperatura y campo magnético aplicado, obtendríamos una fase superconductora y una fase normal, una línea que la separa entre las dos. Esa línea que la separa se llama, bueno, eh, en el eje vertical, donde está el campo magnético aplicado, tendríamos también un campo magnético aplicado crítico. Por ejemplo, a temperatura cero existe un campo magnético aplicado crítico que destruye la fase superconductora. Otro caso es al campo magnético aplicado cero en el eje horizontal tendremos una temperatura crítica que también destruye la fase superconductora. Y ya para cualquier campo magnético aplicado y temperatura tendríamos una curva en ese plano de campo magnético y temperatura Sí. que divide la fase superconductora de la fase normal. De hecho, esa curva sería análoga a la curva esta o a la relación de Clausius para dos fases. Pero bueno, esa curva es muy importante conocerla desde un punto de vista fenomenológico, porque aún sin saber el mecanismo microscópico, la teoría microscópica que da lugar a la superconductividad, desde un punto de vista macroscópico, desde el punto de vista de los resultados sobre las propiedades termodinámicas de cualquier superconductor, simplemente conociendo esa curva que difiere en ese plano, campo magnético, temperatura, que divide a las dos fases. Entonces, esa curva es pues, esencialmente el campo magnético crítico como función de la temperatura. Entonces, conociendo esa curva, uno puede darse una idea bastante exacta de cuál es el comportamiento termodinámico de un superconductor. Entonces, y esa curva, pues
al dividir las dos fases, normal y superconductora, bueno, a lo largo de esa curva uno puede ver que existe una transición de fase, ¿no? Pasando de un punto del espacio de estados, en el estado superconductor, a otro punto en el estado normal. Puede pasar uno por transiciones de fase de primer orden o transiciones de fase, en la terminología antigua sería de segundo orden. De hecho, la transición superconductora, quizás lo vean más tarde con Adrián, sería de las pocas transiciones de fase que se pueden llamar de segundo orden. Ahora, las transiciones de fase se definen en primer orden y transiciones. Antes había un físico que las dividió en transiciones de primero, segundo y órdenes superiores, ¿no? Pero en realidad me parece que la transición, no sé si me escuchan, es decir, Sí, está un poquito lento el internet y esta se cara corta un es, poco, pero sí, sí, ¿verdad? sí te Sí, a mí me escuchamos, está marcando aquí que está un poco lenta. pero sí te escuchamos. Sí, decía que sí, la transición de fase de estado superconductor a estado normal puede decirse todavía que es una transición de fase de segundo orden. Ok, y una pregunta, Luis. Y no cambia, pero el calor específico, en este caso el calor específico electrónico, es discontinuo. Ujú. Transición de fase de un superconductor a estado normal a campo magnético aplicado igual a cero, la entropía permanece constante, continua en la transición y el calor específico electrónico tiene un salto, tiene una discontinuidad finita, no es una discontinuidad infinita, sino es una discontinuidad finita. Ya. Entonces, van a ver que, por ejemplo, eh, estas transiciones superconductoras son el ejemplo. Am, No sé si ah, quieras que comente algo más. ¿Sí me escuchas, Luis? Creo que no. Luis, ¿me escuchas? Te escucho. Sí, es que como que Sí, se corta. Ahorita estamos entrando sí. justamente a la segunda ley de la termodinámica, en donde ya también vimos el cálculo de pues la cantidad de calor por unidad de temperatura y vemos cómo cuando nos acercamos a un punto crítico empieza a crecer. Entonces, eh, pues sí, eso nos habla acerca de que ya estamos viendo la transición de fase. En este caso, pues sería de un estado superconductor a un estado conductor. Y se quedó de tarea pues entender estas transformadas para calcular la energía libre. Por ejemplo, en el caso superconductor, ¿qué energía libre es la que ustedes utilizan? ¿La energía libre de Helmholtz? Bueno, en este caso, para estudiarlo se puede usar la de Helmholtz Ujú, o la de Gibbs. De hecho, por ejemplo, uno puede ver en este caso particular de un superconductor las variables termodinámicas que lo caracterizarían serían, por ejemplo, hablando de la energía libre de Helmholtz, pues sería la temperatura y la magnetización. ok, O si es el caso de la energía libre de Gibbs, sería la temperatura y la magnetización. Digo, el campo magnético, perdón. Entonces, en la energía libre de Helmholtz, me parece, esas son las variables termodinámicas. Y en ambos casos, por ejemplo, para
Para encontrar qué tan estable es el estado superconductor con respecto al estado normal, uno calcularía la diferencia de energía libre de Gibbs o de Helmholtz en el estado normal, menos la energía libre, bueno, la energía libre en el estado es el estado superconductor con respecto al estado normal. Resulta que para un superconductor ambas energías libres a temperatura constante dan el mismo resultado. Entonces, hay algunos libros que usan la energía libre de Helmholtz, otros libros que usan la energía libre de Gibbs. En ambos casos dan el mismo resultado porque el proceso se considera a temperatura constante y la otra variable que queda es la magnetización, que es una variable extensiva para el caso de la energía libre de Helmholtz, o el campo magnético aplicado, que es la variable intensiva para el caso de la energía libre de Gibbs. En ambos casos, lo que se hace es se calcula el trabajo termodinámico, en este caso el trabajo magnético, que se hace para llevar a una muestra, ya sea superconductora o en el estado normal, a temperatura constante, para llevarlo de un campo magnético aplicado cero a un campo magnético aplicado dado. Y uno calculando estos trabajos para la fase superconductora, calculando el mismo trabajo para la fase normal y luego haciendo la diferencia, uno ve que el estado superconductor es más estable que el estado normal, siempre y cuando ese estado superconductor presente esta característica que es el de expulse campo magnético. Eso indica que la superconductora va a ser más estable que en la fase normal. Pero eso mismo indica que existe un campo magnético crítico a partir de que fase se destruye. O sea, es como o sea, la mera existencia del efecto Meissner pues, permite predecir muchas propiedades termodinámicas de los superconductores. Y entonces, de hecho, podría ser inclusive un ejercicio sí, básico para el curso, calcular, por ejemplo, eh, eso se llama energía de estabilización del estado superconductor y se puede calcular con la energía libre de Helmholtz o la de Gibbs, da el mismo resultado. Y resulta que esa diferencia de energías entre el estado normal y el estado superconductor es precisamente la densidad de campo magnético crítico o el campo magnético crítico elevado al cuadrado. Esencialmente es eso. Yeah. Entonces, si existe un campo magnético crítico, es más estable en esa cantidad de campo, esencialmente es el campo magnético crítico elevado al cuadrado. Eso nos da la energía de estabilización del estado superconductor. Y para calcularlo es muy fácil. No se necesita saber mecánica cuántica para describir la superconductividad. Entonces se necesitaría para entender por qué aparece esa, esa fase, ¿no? Pero desde un punto de vista macroscópico, si alguien nos dice, bueno, aquí tenemos un superconductor, un campo magnético crítico tanto, ustedes automáticamente pueden calcular el trabajo magnético y el trabajo magnético van a aprender es, en vez de ser menos P por D, el cambio de volumen, va a ser el campo magnético aplicado por el cambio de magnetización. Y hacen ese cálculo sabiendo que la magnetización de cualquier superconductor es igual al menos hemos dicho que en un superconductor, siempre por debajo de la temperatura crítica, el superconductor expulsa el campo magnético.
Ahora bien, eh, quiere decir que en el interior de la muestra superconductora el campo magnético es cero, pero el campo magnético se puede ver que es igual al campo magnético aplicado más la magnetización del material. Ahora bien, si esa suma es cero dentro de un superconductor, quiere decir que el campo magnético, que la magnetización del superconductor es igual a menos el campo magnético del material. Es igual al menos el campo magnético aplicado. Y con esta información uno puede sacar muchas relaciones termodinámicas. eh, puede, bueno, uno puede sacar muchas relaciones termodinámicas simples que se aplican a la fase de superconductor. Ok. Este, No sé una, si me escuchan porque a veces se pone inestable sí, la tiene poquito comunicación. de fallas el internet, como que se alenta y se escucha un poquito raro, pero Sí, más o menos ya tenemos una idea a partir de donde podemos iniciar pues nuestros proyectos integradores, que ahorita lo que nos interesa es ver la aplicación de las leyes de la termodinámica en los diferentes sistemas que hemos estado estudiando. Aquí me gustaría ver si hay alguno de los chicos que tenga sí. alguna pregunta o alguna duda que quisiera, pues que quisiera hacer aquí al doctor Luis. No sé, chicos, si tienen ahí. Ah, mira, aquí hay alguien. Norma. ¿Nos puede mandar, por favor, alguna referencia con esos cálculos? Sí, si nos pudieras mandar algún material introductorio para ponerlo aquí en la plataforma de la universidad. Sí, Y, claro. y lo que queremos entonces es que los chicos tengan, los interesados en esta área, pues cuenten con un lugar, un repositorio para bajarlo y empezar a discutir. Porque una de las principales cosas que queremos hacer ahorita en la Academia de Fenómenos Colectivos es impulsar. La universidad nos pide ahora que los chicos tengan más competencias y puedan desarrollarse de una manera digamos, más natural dentro de las cuestiones tanto de docencia como de investigación. Entonces, yo creo que con este material, si nos haces favor de enviarnos, pues ya también podemos acercar más a los chicos y, ¿por qué no? Inclusive hasta alguna colaboración de los que ya pues se sientan atraídos por esta área. Una pregunta más, Luis. La superconductividad, bueno, yo me perdí desde hace varios años, ya no he seguido las aplicaciones. Ahorita, por ejemplo, hemos estado haciendo cálculos de ciclos. Entonces, por ejemplo, agarramos una máquina térmica, una máquina de Carnot, con un gas ideal o con un sistema magnético, por ejemplo, y vemos que la eficiencia nos da lo mismo que sea Ujú. la máquina de un tipo, de otro tipo, etcétera. Este, ¿qué se ha hecho con la superconductividad? ¿Se han hecho maquinitas? ¿Hay algún ciclo termodinámico que haya por ahí? No sé si nos pudieras comentar un poquito más sobre todo de las aplicaciones como esto que son las máquinas pues térmicas, ¿no? Ujú. Bueno, fíjate que en particular para máquinas térmicas no he visto que haya muchas aplicaciones. O sea, las aplicaciones actuales de los materiales superconductores no son no precisamente en máquinas térmicas, sino para la creación de imanes muy potentes. O Ujú, sea, por ejemplo, la típica aplicación es eh, por ejemplo, generar un campo magnético intenso, por ejemplo, para estas tomografías ujú, por resonancia magnética nuclear. O sea, todos los aparatos grandes de tomografía tienen
bobinas superconductoras, o sea, son núcleos de hierro con un cable superconductor enredado para crear campos magnéticos intensos. Digamos que la parte de aplicaciones, para entender un superconductor hay que saber termodinámica, pero para la parte de aplicaciones, la gran mayoría de las aplicaciones es para la creación de campos magnéticos muy, muy intensos. Entonces, están los tomógrafos, también sirve para, hay unos dispositivos pequeñitos que se llaman squids, que sirven para detectar, en este caso es detectar campos magnéticos muy, muy, muy pequeños, como los que produce el cerebro humano. Entonces se usa para dos cosas, para crear campos magnéticos intensos, como en la tomografía, pero hay tomografías de cerebro en las que se quiere detectar la respuesta magnética de las neuronas, y esos campos son del orden de 10 a la menos 15 teslas, o sea, son campos pequeñísimos, y para eso se utilizan unos dispositivos basados en circuitos superconductores que se llaman squids para detectar esos campos. Y actualmente, aplicaciones de los superconductores también como generadores de campos magnéticos muy intensos es en este aparato del CERN, el Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones. Se necesitan campos magnéticos muy intensos para cambiar las trayectorias de las partículas cargadas que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Entonces, en este gran colisionador de partículas que está en Europa, todos los campos magnéticos son generados por materiales superconductores de alta temperatura crítica, porque estos materiales superconductores son capaces de generar, cuando hay una corriente eléctrica circulando en ellos, generan unos campos magnéticos muy... Seguramente también algunos de los presentes habrán escuchado que existen o se planean hacer trenes, y la idea es hacerlos con materiales superconductores. Ya existe un tren que levita en China, que va del aeropuerto de Shanghai a la ciudad, y levita por imanes, pero todavía no usan imanes superconductores, sino son imanes normales. Pero la idea es que trenes magnéticos que leviten sobre las vías, pero para ello se requiere que los superconductores, que la temperatura crítica del material superconductor no sea tan baja. O sea, les mencioné que las temperaturas críticas eran del orden de, pues en el aluminio era de 2 Kelvin, en los materiales superconductores de alta temperatura crítica puede llegar a 100 Kelvin, pero aún así estamos hablando de menos 200 grados Celsius, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las principales aplicaciones, pero como tú lo mencionas, uno podría pensar, bueno, dejando aparte la complejidad tecnológica, pues, ¿por qué no pensar en una maquinita térmica que es un superconductor, ¿no? Podría ser una buena idea, ¿no? Sí, mira, aquí hay una pregunta de Adair que dice, disculpe eso. Bueno, queremos justamente preguntas básicas porque si no estamos entendiendo, Se va la señal, ¿verdad? sí, se Se va va por la señal. la señal. Ajá. La pregunta es, ¿qué es una fase termodinámica? Sí, ¿me escuchas, Luis? Sí, sí, a ver si escuché bien, ¿qué es una fase? ¿Qué es una fase termodinámica? Y en este caso, pues, Ah, una ok, fase ok. Sí, superconductora. bueno,
Sí, en este caso la fase superconductora es, bueno, una fase termodinámica está caracterizada por energías libres, características de esa fase. Además, uno puede decir que a diferencia de un material con resistencia eléctrica cero, uno puede ver que pueden existir materiales con resistencia eléctrica cero o con conductividad infinita. Ahora, esa no es una fase termodinámica en el siguiente sentido. Supongamos que existe un material con resistencia eléctrica cero por debajo de cierta temperatura crítica y que no presenta el efecto Meissner. No hay buena conexión. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Supongamos que existe un material con resistencia eléctrica cero por debajo de cierta temperatura crítica, pero este material no expulsa el campo magnético. Uno puede ver que si uno comienza con diferentes condiciones iniciales, arriba de la temperatura crítica, y el material lo único que presenta es resistencia eléctrica cero, el estado final del material por debajo de la temperatura crítica es diferente. Por ejemplo, este es el efecto Meissner. Del lado izquierdo tendríamos un conductor perfecto. Un conductor perfecto es aquel que solamente tiene resistencia eléctrica, digamos, por debajo de una temperatura crítica. Entonces, podríamos empezar, tenemos dos columnas. A la izquierda tenemos con un campo magnético aplicado igual a cero. Supongamos que lo enfriamos. Tiene resistencia eléctrica cero, se vuelve un conductor perfecto. Si yo intento aplicarle un campo magnético externo a este material que está con rayitas diagonales, el campo interior. Si después quito el campo magnético aplicado externo, ese material pues queda como estaba inicialmente. Ahora, ¿eso a qué se debe? A eso, si uno aplica las leyes de Maxwell de la electrodinámica, uno puede ver que siempre en cualquier material siempre se genera, si uno intenta aplicarle un campo magnético, ese material siempre responde de tal forma que intenta anular el cambio de flujo magnético en su interior. Entonces, si inicialmente el flujo magnético en el interior del material era cero, se vuelve en un material con resistencia cero y le quiero aplicar un campo magnético externo, ese material se va a resistir a que ese campo penetre en su interior. Eso es por una ley del electromagnetismo. Ahora, podría comenzar con otra condición inicial. Ese material está atravesado por un campo magnético. Lo enfrío. El material se vuelve conductor perfecto. En ese momento, el campo magnético sigue entrando en el material. Ahora, si yo quito el campo magnético externo, ese material se va a resistir a que el campo magnético en su interior cambie. Por lo tanto, al quitar yo el campo magnético externo, ese material va a generar unas corrientes en su interior para mantener el campo magnético en su interior. Eso es otra vez se llama la ley de Faraday del electromagnetismo. Cualquier material en el universo se resiste a que el campo magnético en su interior cambie.
Entonces, si vemos en la columna de la izquierda, dependiendo de las condiciones iniciales que usemos, el estado final del material es diferente. En un caso, el material no tiene campo magnético y en el otro caso, el material mantiene un campo magnético, aun cuando hayamos quitado el campo magnético externo. En el caso de un superconductor de verdad, dependiendo, no importan las condiciones iniciales, al final, el estado final del superconductor siempre es el mismo. ¿Cuál es este? Que en su interior el superconductor no tiene campo magnético. Entonces, tenemos dos casos. El caso de un conductor perfecto no sería una fase termodinámica, porque depende de las condiciones iniciales con las cuales comencemos, llegaríamos a unas condiciones finales diferentes. En el caso del superconductor, no importa con qué condiciones iniciales comencemos, una vez que pasamos por la temperatura crítica de transición, el estado final del superconductor siempre es el mismo, es decir, es un sistema con resistencia eléctrica cero y que expulsa al campo magnético de su interior. En ese sentido, digamos que el superconductor es una fase termodinámica. Ahora, ya hay teorías para explicar qué es lo que cambia entre el estado normal y el estado superconductor. Y eso en termodinámica se conoce como el parámetro de orden. ¿Qué es el parámetro de orden? En el caso de transiciones de fase de segundo orden o transiciones de fase continuas, el parámetro de orden es una cantidad que es igual a cero en una fase y diferente de cero en la otra fase. En el superconductor, ese parámetro de orden es una cantidad que se puede calcular usando mecánica cuántica y es bueno, es esencialmente una función de onda que describe el comportamiento de los electrones en una fase y en otra. Y esa función de onda bueno, no es exactamente una función de onda, pero se llama de hecho parámetro de orden. Ese parámetro de orden en el estado superconductor es diferente de cero y cuando pasamos por la temperatura crítica y el material se vuelve un conductor normal, ese parámetro de orden se vuelve cero. Entonces, eh, eso sería la transición de fase. No sé si, bueno, Sí, es así muy a grosso modo. sí. Entonces, como para fijar ideas en un sistema magnético, usamos la magnetización, ¿verdad? Como parámetro de orden Sí, está magnetizado y está exactamente, desmagnetizado a después de exactamente. la temperatura crítica, entre 0 y Sí, 1. ajá, exacto. En un sistema magnético, exactamente. De hecho, en un ferromagneto, por debajo de cierta temperatura, el sistema se magnetiza y el parámetro de orden es exactamente como lo mencionas, la magnetización. Ya. En este caso es algo más complicado. Tiene que ver con la función de onda de un par de electrones. Resulta que un superconductor es superconductor porque los electrones, es algo extraño porque los electrones tienen la misma carga y en el vacío tienen que repelerse. Claro. Pero cuando esos electrones viven en un material, pueden atraerse. Y cuando se atraen y forman un par, la función de onda de un par de electrones deja de ser cero. Ya uno puede calcular que existe una función de onda de un par de cero y ese es esencialmente, así muy crudamente hablando, ese sería el parámetro de orden de un superconductor. Arriba de la temperatura crítica,
los electrones no forman pares, cada quien se mueve por su lado. Debajo de la temperatura crítica, los electrones forman pares, se aparean, se dice, y ese apareamiento puede describirse por una función de onda cuántica, y esa función de onda es el parámetro de Oro, la función de onda de un par esencial. Y una pregunta, Luis. Las transistoras. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos un líquido que se transforma a vapor, por ejemplo, cuando nos acercamos a la temperatura crítica, vemos esta opalescencia crítica que nos dice que hay como conjuntos o clústeres de todos los tamaños. Aquí estos pares empiezan a formar también complejos o algo que crezca mucho, o sea, que tenga una longitud de correlación muy alta, o cuál es el equivalente, digamos, a la opalescencia crítica en el estado superconductor. Sí, sí, de hecho existe, estos pares tienen un orden de largo alcance entre ellos. De repente, en el estado normal, cada electrón se mueve por su lado. Por debajo de la temperatura crítica, pares. Pero estos pares puede verse que forman un estado, se llama un estado coherente. Ese estado coherente es estos pares, hay gente que ya no son fermiones, son bosones, y existe un orden de largo alcance entre ellos, una especie de longitud de coherencia entre ellos. Y esa longitud de coherencia es muy grande, abarca todo el material. Entonces todos estos pares están de alguna manera correlacionados entre sí, formando un solo estado cuántico. Eso sería como el análogo de la opalescencia. De repente, en el estado normal todos no están correlacionados. Cada quien se mueve por su lado, los electrones, hablo de los electrones del metal. Y de repente entra el estado superconductor, forman pares, pero estos pares pueden, entonces, todos los pares comienzan a formar un solo estado gigante. Hay quien dice que la superconductividad es una manifestación macroscópica de la mecánica cuántica, porque se forma un solo estado que, digamos, cuya coherencia abarca todo el material. Si es un material finito, esa coherencia abarca todo el material. Desde el punto de vista microscópico, comparando con el tamaño de los electrones, pues son longitudes, son coherencias de tamaño prácticamente infinito, ¿no? Yeah. Entonces, sí, sería algo análogo a eso.